En Voz Alta Relatos presenta Una visita inesperada, de Agatha Christie. Era poco antes de las 12 de una fría noche de noviembre. Volutas de neblina ensombrecían tramos de la oscura y estrecha carretera rural del sur de Gales, flanqueada de árboles no muy lejos del canal de Bristol, donde una sirena de niebla lanzaba un intermitente aullido melancólico. De vez en cuando se oía el distante ladrido de un perro o el triste ulular de un ave nocturna. Las escasas viviendas que jalonaban el camino, poco más que un sendero, se encontraban distantes entre sí. En uno de los tramos más oscuros, donde el camino viraba al pasar por delante de una hermosa casa de 3 plantas con un amplio jardín, había un coche con las ruedas delanteras atascadas en la cuneta. Después de pisar el acelerador repetidas veces para sacar el automóvil de la zanja, el conductor debió de decidir que no valía la pena seguir intentándolo y el motor enmudeció. Pasaron unos minutos antes de que el conductor bajara del vehículo. Era un hombre fornido, de cabello rubio rojizo, de unos 35 años de edad. Tenía la piel curtida y llevaba un traje de tuit grueso, un abrigo oscuro y sombrero. Valiéndose de una linterna, empezó a cruzar el jardín hacia la casa y se detuvo a medio camino para estudiar la elegante fachada del siglo XVIII. Al llegar a las contraventanas, vio que el edificio estaba sumido en la oscuridad. Echó un vistazo al interior. Al no percibir ningún movimiento, dio unos golpes en el cristal. No hubo respuesta. Al cabo de unos instantes, probó con el tirador y la contraventana se abrió. El hombre entró en una estancia sumida en la oscuridad. Una vez dentro permaneció inmóvil, a la escucha de sonidos o movimientos. «¿Hola?» llamó. «¿Hay alguien?» Alumbró la habitación con la linterna y comprobó que se trataba de un estudio bien amueblado con las paredes cubiertas de libros. En el centro de la estancia vislumbró a un hombre atractivo, de mediana edad, sentado en una silla de ruedas frente a los ventanales, con una manta sobre el regazo. Daba la impresión de haberse quedado dormido. «Ah, hola», dijo el intruso. «No pretendía asustarle, lo siento. Es esta endiablada niebla. He acabado con el coche en la cuneta y no tengo la menor idea de dónde me encuentro. Ah, perdone, he dejado la puerta abierta». Se volvió hacia la cristalera, la cerró y corrió las cortinas. «Supongo que me desvié de la carretera general en algún momento», explicó. «Hace más de una hora que circulo por estos caminos llenos de curvas». No hubo respuesta. «¿Está usted dormido?», preguntó el intruso e iluminó la cara del hombre con la linterna. El hombre no abrió los ojos ni se movió. Cuando el intruso le tocó el hombro para despertarlo, el cuerpo se derrumbó. «¡Santo Dios!», exclamó el hombre de la linterna. Permaneció un momento inmóvil, indeciso y sin saber qué hacer. Iluminó la habitación de nuevo y descubrió un interruptor de la luz junto a la puerta. Cruzó la estancia para encenderlo. Se iluminó la lámpara de un escritorio. Dejó la linterna sobre la mesa y, sin apartar la vista de la silla de ruedas, la rodeó. Vio una segunda puerta con otro interruptor, lo encendió y se iluminaron 2 lámparas en 2 mesas situadas de forma estratégica. Luego se acercó hacia el hombre de la silla de ruedas, pero se sobresaltó al ver una atractiva joven de unos 30 años, con un vestido de cóctel y chaqueta a juego, de pie junto a una estantería en un vano del estudio. Los brazos le colgaban inertes a ambos lados del cuerpo. No se movió ni habló. Parecía incluso como si intentara no respirar. Hubo un instante de silencio en el que se estudiaron mutuamente. Entonces el hombre habló. «Está muerto», exclamó. Sin la menor expresión en el rostro, la mujer respondió. «Sí». «¿Lo sabía ya?» «Sí». El hombre se aproximó al cadáver en la silla de ruedas. «Le han disparado en la cabeza. ¿Quién?». Enmudeció cuando la mujer reveló la mano derecha, hasta entonces oculta entre los pliegues de su vestido. Llevaba una pistola.
El hombre contuvo el aliento. Cuando dedujo que no le estaba amenazando con el arma, se acercó y con suavidad le cogió la pistola. —¿Le ha disparado? —preguntó. —Sí —respondió la mujer al cabo de unos segundos. El hombre se alejó y depositó el arma sobre una mesa junto a la silla de ruedas. Contempló el cadáver unos instantes y echó un vistazo alrededor. —¿El teléfono está allí? —dijo la mujer señalando el escritorio con la cabeza. —El teléfono —repitió el hombre. Parecía sorprendido. —Por si quiere llamar a la policía —repuso la mujer con un tono distante. El hombre la miró con desconcierto. —Unos minutos más o menos no cambiarán nada —comentó—. De todos modos, no les será fácil llegar hasta aquí con esta niebla. Antes quisiera saber algo más. Se interrumpió y observó el cadáver. —¿Quién es? —Mi marido —respondió ella—. Se llama Richard Warwick. Yo soy Laura Warwick. —Vaya. ¿No será mejor que se siente? Laura Warwick se dirigió con lentitud vacilante al extremo de un sofá. El hombre preguntó: —¿Puedo ofrecerle algo de beber? ¿Alguna otra cosa? Debe haber sido un shock para usted. —¿Un shock? ¿Disparar a mi marido? —repuso con tono irónico. El hombre recuperó la compostura e intentó seguirle. Sí, supongo que sí. ¿O es que se trataba de un juego? Sí, era un juego, respondió ella impasible. El hombre frunció el entrecejo con expresión perpleja. De todos modos, aceptaré esa bebida. El intruso sirvió un coñac de la licorera situada en la mesa, junto a la silla de ruedas. Se lo ofreció a la mujer, que bebió. Pasados unos minutos preguntó: —Bien, ¿qué le parece si me cuenta todo? Laura Warwick le miró. ¿No sería mejor que llamase a la policía? Cada cosa a su tiempo. No pasa nada si tenemos una pequeña charla antes, ¿verdad? Se sacó los guantes, los metió en el bolsillo de la chaqueta y empezó a desabrocharse el abrigo. Laura Warwick empezó a perder la compostura. Yo no... ¿Quién es usted? ¿Por qué ha venido aquí esta noche? Por el amor de Dios, dígame quién es usted. Muy bien, respondió el hombre. Se mesó los cabellos y contempló el cuarto como si se preguntara por dónde o cómo empezar. Me llamo Michael Starkweather, desde luego un apellido inusual. Soy ingeniero, trabajo para la compañía Anglo-Iranian y acabo de regresar del Golfo Pérsico. Hizo una pausa, como si estuviera recordando Oriente Medio o quizás intentando decidir hasta qué punto era necesario entrar en detalles. Se encogió de hombros. Hace unos días que estoy aquí, en Gales, visitando viejos lugares. La familia de mi madre era de esta parte del mundo y me estaba planteando la posibilidad de comprarme una casita. Sacudió la cabeza y sonrió. Llevaba 2 horas dando vueltas por estos enrevesados caminos del sur de Gales cuando el coche se atascó en una cuneta. A mi alrededor no había más que una espesa niebla, pero caminé a tientas hasta la casa con la esperanza de encontrar un teléfono o incluso, con suerte, cobijo para esta noche. La puerta de la ventana no estaba cerrada, así que entré y de repente me encontré con... Hizo un gesto hacia el cadáver en la silla de ruedas. Laura Warwick le miró con ojos inexpresivos. Llamó a la puerta varias veces, murmuró. Sí, pero no contestó nadie. Laura contuvo el aliento. No respondí, susurró. Él la miró como si intentara formarse una opinión sobre ella. Dio un paso hacia el cadáver y después se volvió hacia la mujer. Como iba diciendo, la contraventana no estaba cerrada, así que entré. Laura bajó la mirada hacia la copa de coñac. Habló como si citara un texto. La puerta se abre y entra la visita inesperada. Tembló ligeramente. De niña siempre me había asustado ese dicho, la visita inesperada. Echó la cabeza hacia atrás, miró a su visita inesperada y de pronto exclamó: ¿Por qué no llama a la policía y acabamos con esto de una vez? Starkweather se acercó al cadáver. Todavía no, respondió. Dentro de un momento, quizá. ¿No me quiere decir por qué le disparó? La voz de Laura volvió a adoptar un tono irónico al responder.
Podría darle muy buenas razones para ello. En primer lugar, bebía en exceso. Por otro lado, era muy cruel, insoportablemente cruel. Le odiaba desde hace años. Al ver que Starkweather la miraba con severidad, dijo: ¿Qué esperaba que le dijera? Hacía años que le odiaba, murmuró él. Se acercó al cadáver con lentitud. Pero algo especial sucedió esta noche, ¿verdad? Tiene razón. Sí, algo muy especial sucedió esta noche, así que cogí la pistola y le disparé. Tan simple como eso. Lanzó una mirada a Starkweather antes de continuar. ¿Pero de qué sirve hablar de ello? Al fin y al cabo, lo único que podrá hacer es llamar a la policía. No tengo escapatoria. Starkweather la contempló. No es tan fácil como usted cree, observó. ¿Por qué no? Él se acercó a ella mientras le hablaba de forma pausada. No es tan fácil hacer lo que usted me está diciendo. Es una mujer muy atractiva. Laura le miró fijamente. ¿Supone eso alguna diferencia?, preguntó. Él respondió con ligereza. En teoría no, pero en la práctica sí. Se quitó el abrigo, lo depositó sobre el sillón y se situó de nuevo frente al cuerpo de Richard Warwick. Ah, así que estamos hablando de caballerosidad, comentó Laura con indiferencia. Llámelo curiosidad si prefiere. Quisiera saber qué ha sucedido aquí. Laura guardó silencio un instante antes de responder. Ya se lo he dicho. Starkweather comenzó a caminar alrededor de la silla de ruedas sin apartar la vista del cadáver. Parecía fascinado. Me ha contado los hechos desnudos, tal vez, admitió, pero nada más que eso. También le he proporcionado un móvil, repuso Laura. No hay nada más que contar. De todos modos, ¿por qué tendría que creer en mis palabras? Podría inventar lo que me diese la gana. Solo tiene mi palabra de que Richard era un hombre cruel que bebía demasiado. Y me hacía la vida imposible. Y de que le odiaba. Sin duda, puedo aceptar esta última afirmación sin más, respondió Starkweather sin dejar de estudiar el cuerpo. Después de todo, hay bastantes indicios que dan prueba de ello. Se volvió a acercar al sofá y miró a Laura. Pero aún así, ¿no cree que es una solución un poco drástica? Dice que le odiaba desde hace años. ¿Por qué no le dejó? Seguro que hubiera sido más sencillo. Laura titubeó al responder. No tengo dinero propio. Mi querida señora, si hubiera podido probar que era un hombre cruel, adicto a la bebida y todo lo demás, podría haberse divorciado o separado de él y haber obtenido una pensión o como sea que se llame. Laura, sin saber qué decir, se levantó y dándole la espalda se acercó a la mesa para dejar el vaso. ¿Tiene hijos?, inquirió Starkweather. No, gracias a Dios, contestó Laura. Entonces, ¿por qué no le dejó? Confusa, Laura se volvió hacia su interlocutor. Bueno, ahora heredaré todo el dinero. Se equivoca. No van a permitir que se aproveche del resultado de un crimen. ¿O acaso pensaba que...? Titubeó. ¿Qué es lo que pensaba? No sé qué quiere decir. Starkweather se sentó en el sillón. Usted no es una mujer estúpida, comentó. Incluso si heredara todo el dinero de su marido, no le serviría de mucho si se pasa el resto de su vida entre rejas. Se acomodó en el sillón y agregó. Supongamos que yo no hubiera venido esta noche. ¿Qué hubiera hecho? ¿Acaso importa? Quizá no, pero me interesa. ¿Cuál hubiera sido su versión de los hechos si yo no hubiera llegado jamás y le hubiera pillado con las manos en la masa? ¿Hubiera alegado que había sido un accidente? ¿Un suicidio? No lo sé. Laura parecía desesperada. Cruzó la estancia en dirección al sofá y se sentó sin mirar a Starkweather. No tengo ni idea. Lo cierto es que no he tenido tiempo de pensarlo. No, quizás no. Pero no creo que se tratara de un acto premeditado, sino que actuó usted por impulso. Se levantó del sillón y se acercó a la pared. De hecho, creo que se debió a algo que dijo su marido. ¿Qué fue? No importa, respondió Laura. ¿Qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Laura le miró sin pestañear.
Eso es algo que no revelaré jamás a nadie. Starkweather regresó al sofá y se colocó tras ella. Se lo preguntarán en el juicio, le dijo. No contestaré, no pueden obligarme. Pero su abogado tendrá que saberlo, replicó él. Quizás eso suponga una gran diferencia para usted. Laura se volvió hacia él. ¿Es que no lo entiende? No tengo ninguna esperanza. Estoy preparada para lo peor. ¿Por qué? ¿Solo porque entré por esa ventana? Si no lo hubiera hecho... Pero lo hizo. Sí, lo hice, y por ello usted va a cargar con el muerto. ¿Es eso lo que piensa? Laura no respondió. Él se acercó a un extremo del sofá y sacó un paquete de cigarrillos. Tenga, dijo, mientras le ofrecía un cigarrillo y tomaba otro para sí. Bien, ahora vamos a retroceder un poco en el tiempo. Hacía años que usted odiaba a su marido, y esta noche él dijo algo que colmó su paciencia. Así que tomó la pistola... Se detuvo en seco, se incorporó y se dirigió a la mesa que se encontraba junto a la silla de ruedas y contempló la pistola. Por cierto, ¿qué hacía aquí sentado con una pistola al lado? No es algo muy normal. Ah, eso, es que solía disparar a los gatos. Él la miró con expresión de sorpresa. ¿A los gatos? Bien, supongo que tendré que contarle algunas cosas, repuso Laura con resignación. El hombre la miró confundido. ¿Y bien? Le dijo. Laura respiró hondo y con la mirada al frente comenzó a hablar. A Richard le gustaba la caza mayor. Así es como nos conocimos, en Kenia. Por entonces era diferente, o quizás es que mostraba sus virtudes y no sus defectos. Tenía muy buenas cualidades, ¿sabe? Era generoso y valiente, muy valiente. Resultaba muy atractivo para las mujeres. Alzó la vista como si viese al hombre por primera vez y él, devolviéndole la mirada, le encendió el cigarrillo y luego se encendió el suyo. Prosiga, pidió él. Nos casamos poco después de conocernos, continuó ella, pero 2 años más tarde sufrió un accidente terrible. Le atacó un león. Tuvo suerte de salir con vida, pero desde entonces fue un semi-inválido. No podía caminar bien. Se inclinó hacia atrás. Ya tenía un aspecto más relajado. Starkweather se sentó en un escabel delante de ella. Laura dio una calada al cigarrillo y luego exhaló el humo. Dicen que las desgracias mejoran el carácter, pero no fue así en el caso de Richard. En lugar de ello, se acentuaron todos sus defectos. El rencor, una vena sádica, la bebida. Hacía la vida imposible a todos los habitantes de la casa. Pero se lo permitíamos porque ya se sabe. Todos decían, pobre Richard, es tan triste ser un inválido. No deberíamos haberlo aguantado, por supuesto. Ahora soy consciente de ello. Lo único que conseguimos con eso fue animarle a pensar que podía hacer lo que quisiese. Laura se incorporó y se acercó a la mesa junto al sofá para tirar la ceniza en el cenicero. Lo que más le gustaba era la caza. Desde que nos mudamos a esta casa, se sentaba aquí cada noche cuando todos dormían, y Ángel, su mayordomo y factotum, supongo que podríamos llamarle así, le traía el coñac y una de sus pistolas. Después ordenaba abrir los ventanales y se sentaba aquí al acecho del brillo de los ojos de un gato, de un conejo o incluso de un perro. Claro que últimamente no había muchos conejos, con la epidemia esa, ¿cómo se llama? Mixomatosis o algo así. Pero sí mataba bastantes gatos. Dio otra calada al cigarrillo. También les disparaba durante el día y a los pájaros. No se quejaban los vecinos. Por supuesto, replicó Laura mientras se sentaba de nuevo en el sofá. Solo hace un par de años que estamos aquí. Antes vivíamos en Norfolk, donde entre las víctimas de Richard hubo 2 o 3 animales domésticos y recibimos muchas quejas. Por eso nos mudamos aquí, porque es una casa aislada y solo tenemos un vecino en varios kilómetros a la redonda. Por otro lado, abundan las ardillas, los pájaros y los gatos abandonados. Hizo una pausa y luego prosiguió. En realidad, el problema en Norfolk se debió a una mujer que un día vino a casa a recolectar dinero para la fiesta del pueblo. Cuando se marchó calle abajo, Richard comenzó a disparar a diestro y siniestro.
y según nos contó entre carcajadas, la mujer se asustó como un cervatillo. Dijo que el trasero le temblaba como gelatina. La mujer acudió a la policía y se produjo un revuelo. Lo imagino, replicó Starkweather lacónico. No obstante, Richard salió airoso. Tenía el permiso en regla de todas sus armas, como era de esperar, y además aseguró a la policía que solo las utilizaba para cazar conejos. Justificó las quejas de la señora Butterfield aduciendo que era una solterona que se imaginaba cosas. Juró que jamás se le hubiera ocurrido dispararle a nadie. Richard era una persona muy convincente y no tuvo problema en conseguir que la policía le creyese. Starkweather se levantó del escabel y se acercó al cadáver. Al parecer, su marido poseía un sentido del humor bastante perverso, comentó con acritud mientras echaba un vistazo a la mesa junto a la silla de ruedas. Así pues, tener una pistola a su lado era su rutina nocturna. Pero no es posible que esperara a cazar algo esta noche, al menos con esta niebla. Siempre pedía que le pusieran una pistola ahí, comentó Laura. Todas las noches. Era como un niño con su juguete. A veces disparaba a la pared y hacía dibujos. Allí, fíjese, dijo señalando los ventanales. A la izquierda, detrás de la cortina. El hombre levantó la cortina de la izquierda y vio un dibujo de agujeros de bala en el marco. Dios santo, marcó sus iniciales. RW en la pared con agujeros de bala. Increíble. Dejó caer la cortina y regresó junto a Laura. Debo admitir que tenía muy buena puntería. Debía de ser terrible vivir con él. Lo era, dijo Laura. Pero ¿es necesario que continuemos hablando de todo esto? No hacemos más que postergar lo inevitable. Tiene que llamar a la policía, no hay otra opción. ¿No ve que sería más clemente por su parte hacerlo de una vez? ¿O es que quiere que lo haga yo? ¿Es eso? Pues bien, lo haré. Se acercó al teléfono, pero el hombre le sujetó la mano en el momento en que levantaba el auricular. Primero tenemos que hablar, dijo. Ya hemos hablado. De todos modos, no hay nada más de qué hablar. Sí que lo hay. Quizás sea estúpido de mi parte, pero tenemos que encontrar una salida. ¿Una salida? ¿Para mí? Repuso Laura, incrédula. Sí, para usted. Él se alejó unos pasos y luego se volvió hacia ella. ¿Es usted valiente? ¿Sería capaz de mentir si fuese necesario? Mentir de forma convincente. Laura le miró. Está loco, dijo. Posiblemente, convino él. Ella sacudió la cabeza perpleja. No sabe lo que está haciendo, dijo. Sé muy bien lo que estoy haciendo, replicó el hombre. Me estoy convirtiendo en su cómplice. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Starkweather la observó un instante antes de responder. Sí, ¿por qué? Repitió. Por una razón muy simple, supongo. Es usted una mujer muy atractiva y me horroriza la idea de que pase los mejores años de su vida entre rejas. Es tan duro como estar colgado de una soga y no morir. Además, la situación no parece muy prometedora para usted. Su marido era un inválido, por lo que cualquier alegato de provocación por su parte se basaría solo en su palabra, y como no parece muy dispuesta a darla, no creo que un jurado la absuelva. Laura le miró. Usted no me conoce, dijo. Quizás sea mentira todo lo que le he contado. Quizás, concedió él en tono alegre, y quizá yo sea un idiota, pero la creo. Laura se sentó en el escabel de espaldas a él. Ninguno de los dos habló durante unos minutos. Después se volvió hacia él. Sus ojos brillaban con renovada esperanza. Le miró inquisitiva y asintió levemente. Sí, dijo. Puedo mentir si es necesario. Bien, ahora dígame. Se acercó a la mesa junto a la silla de ruedas y echó la ceniza en el cenicero. ¿Quién vive en esta casa? La madre de Richard y también Benny, la señorita Bennet, una mezcla de ama de llaves y secretaria. Ha sido enfermera. Hace años que está con nosotros y siente verdadera devoción por Richard. Después está Ángel, ya le he mencionado antes, creo. Podríamos decir que es su enfermero y su mayordomo. Suele cuidar de él. Starkweather se sentó sobre un brazo del sofá. ¿Vive algún sirviente en la casa? No, ninguno se queda a dormir.
Todos vienen durante el día. Y también está Jan, claro. ¿Jan? ¿Quién es Jan? Laura le miró con recelo antes de responder. Después, con cierta reticencia, explicó. Es el medio hermano pequeño de Richard. Él vive con nosotros. Starkweather se acercó al escabel donde estaba Laura. Cuéntemelo todo, insistió. ¿Qué es lo que no quiere decirme de ese Jan? Laura titubeó un momento. Jan es un encanto, dijo. Es muy cariñoso, pero no es como los demás. Es lo que llaman un discapacitado. Entiendo, murmuró Starkweather comprensivo. Pero usted le aprecia mucho, ¿verdad? Sí, admitió Laura. Le aprecio mucho. Esa es la verdadera razón por la que no podía abandonar a Richard. Por Jan. Si Richard se hubiera salido con la suya, hubiera enviado a Jan a un manicomio. Starkweather dio una vuelta alrededor de la silla de ruedas mientras observaba pensativo el cuerpo de Richard Warwick. Ya veo, murmuró. ¿Con eso la tenía amenazada? ¿Que si la dejaba enviaría al chico a un manicomio? Sí, respondió ella. Si yo hubiera creído que podía ganar lo suficiente para mantener a Jan y a mí, pero no sabía cómo. Además, claro está, Richard era el tutor legal de Jan. ¿Era Richard amable con él? Preguntó el hombre. A veces, respondió ella. ¿Y las otras veces? A menudo le decía que lo iba a mandar fuera. Le decía, serán muy amables contigo, te cuidarán bien. Además, estoy seguro de que Laura te visitará 1 o 2 veces al año. Jan se ponía muy nervioso y empezaba a tartamudear, rogándole que no lo hiciera. Al final, Richard se echaba hacia atrás en la silla y reía a carcajadas. Comprendo, comentó el hombre mientras observaba a la mujer. Tras una pausa, repitió pensativo. Comprendo. Se incorporó y se acercó a la mesa que estaba junto al sillón para apagar el cigarrillo. No tiene por qué creerme, exclamó. No tiene por qué creer ni una palabra de lo que le digo. Quizás me lo esté inventando todo. Ya le he dicho que correría ese riesgo, replicó el hombre mientras se sentaba de nuevo en el brazo del sofá. Bien, ¿y qué clase de mujer es Benny? ¿Es astuta? ¿Lista? Es muy eficiente y competente. Starkweather chasqueó los dedos. Explíqueme una cosa, dijo. ¿Cómo es posible que nadie en la casa haya oído el disparo? Bueno, la madre de Richard es bastante mayor y está algo sorda. El cuarto de Benny se encuentra en el otro lado de la casa y el dormitorio de Ángel está bastante alejado, separado por una puerta de doble paño. Jan duerme en el dormitorio encima de esta habitación, pero siempre se acuesta temprano y tiene un sueño muy profundo. Todo muy conveniente, comentó el hombre. ¿Qué sugiere? ¿Que hagamos que parezca un suicidio? Starkweather volvió a contemplar el cadáver. No, respondió sacudiendo la cabeza. Me temo que no hay posibilidad de que fuera un suicidio. Se acercó a la silla de ruedas y estudió a Richard Warwick antes de preguntar. Supongo que era diestro, ¿no? Sí, me lo temía. En este caso, no pudo haberse disparado a sí mismo desde este ángulo, dijo mientras señalaba la sien izquierda del hombre. Además, no hay rastros de quemadura. Permaneció pensativo unos segundos y agregó. No, la pistola tuvo que ser disparada desde cierta distancia. El suicidio queda descartado. Calló de nuevo antes de continuar. Pero existe la posibilidad del accidente, claro. Tras un silencio, comenzó a explicar lo que tenía en mente. Digamos, por ejemplo, que yo llegué esta noche, tal como ocurrió realmente, y que tropecé y entré de golpe por la contraventana. Se acercó a los ventanales y fingió entrar de un tropiezo. Richard pensó que yo era un ladrón y me disparó a ciegas. Por lo que me ha dicho, de sus costumbres sería algo muy creíble. Entonces yo me acerqué a él, se dirigió deprisa al cuerpo inerte en la silla de ruedas y le quité la pistola. Laura le interrumpió. El arma se disparó durante el forcejeo. ¿No es cierto? Sí, convino él, pero corrigió. No, eso no sirve. Como ya he dicho, la policía se dará cuenta enseguida de que el arma no fue disparada desde tan cerca. Se detuvo a pensar y continuó. Digamos que le quité el arma.
Sacudió la cabeza y dejó caer los brazos en un gesto de frustración. No, eso no sirve. Si ya le había quitado el arma, ¿por qué tenía que matarle? No es fácil, suspiró. Bueno, vamos a considerarlo un asesinato, un simple y llano asesinato. Pero tiene que ser un asesinato cometido por una persona o personas desconocidas. Se acercó a la ventana, apartó la cortina y miró hacia afuera como si buscara inspiración. «¿Un ladrón, quizá?», sugirió Laura. Starkweather permaneció pensativo un instante y dijo: «Bueno, supongo que podría ser un ladrón, pero es un poco artificial». Vaciló, calló y luego añadió: «¿Qué tal si fuera un enemigo?» Suena un poco melodramático, pero por lo que me ha contado, su marido parece el tipo de persona que tiene enemigos. ¿Me equivoco? Supongo que no, respondió Laura con cautela. Supongo que Richard tenía enemigos, pero... Ahora no importan los peros, la interrumpió Starkweather, mientras apagaba el cigarrillo en el cenicero de la mesa junto a la silla de ruedas y se acercaba al sofá. Cuénteme todo sobre los enemigos de Richard. El número 1 sería, supongo, la señorita del trasero de gelatina, la mujer a la que disparó. Aunque de todos modos no es probable que sea una asesina. Seguro que sigue viviendo en Norfolk, así que es difícil pensar que viniese a Gales para acabar con Richard. Se sentó en un extremo del sofá. ¿Quién podría tener algo contra él? Laura parecía dubitativa. Comenzó a caminar y a desabrocharse la chaqueta. Bueno, dijo, había un jardinero. Hace cosa de un año. Richard le despidió y se negó a darle una recomendación. El hombre no se lo tomó muy bien y le amenazó. ¿Quién era? ¿Un hombre de por aquí?, preguntó Starkweather. Sí, era de Jan Feham. Está a unos 6 kilómetros. Una vez desabrochada la chaqueta, se la quitó y la depositó sobre el brazo del sofá. Starkweather frunció el entrecejo. No me convence el jardinero, dijo. Apuesto a que tiene una buena coartada, que estaba en casa y si no la tiene, o si solo puede corroborarla su mujer, quizá el pobre hombre acabe en prisión por un crimen que no ha cometido. No, no nos sirve. Lo que necesitamos es un enemigo del pasado, alguien que no resulte fácil de rastrear. Laura se paseaba alrededor del sofá intentando pensar mientras él hablaba. ¿Y alguien que conociera a Richard en sus tiempos de cazador de tigres y leones? ¿Alguna persona de Kenia, de Sudáfrica o de la India? De algún lugar que la policía no pueda investigar con facilidad. Si pudiera pensar en alguien, respondió Laura, con desesperación. Si pudiera recordar alguna de esas historias que me contaba Richard. Tampoco disponemos de ninguna prueba a mano, masculló Starkweather. Ya sabe, un turbante sikh, un cuchillo Mao o una flecha envenenada. El hombre se llevó las manos a la frente intentando concentrarse. Maldita sea, lo que queremos es una persona con un motivo, alguien al que Richard humillara. Se acercó a Laura y le insistió. Piense, vamos, piense. No puedo pensar, respondió ella con voz quebrada por la frustración. Me ha explicado qué tipo de hombre era su marido. Seguro que hubo algún incidente, alguna persona. Dios santo, tiene que haber alguien. Laura caminaba por la estancia desesperada, tratando de pensar en algo. Alguien que le amenazara con razón. La animó Michael. Laura se volvió hacia él. Sí, hubo alguien, acabo de acordarme. Un hombre. Richard atropelló a su hijo. Michael Starkweather miró a Laura. ¿Richard atropelló a un niño?, preguntó exaltado. ¿Cuándo pasó? Hace unos 2 años, cuando vivíamos en Norfolk. El padre de la criatura le amenazó varias veces. Él se sentó en el escabel. Bien, ese podría ser una posibilidad. Explíqueme todo lo que recuerde sobre el caso. Laura caviló unos instantes antes de hablar. Richard volvía a casa desde Cromer, dijo. Había bebido mucho, cosa habitual en él. Atravesó un pequeño pueblo a 100 kilómetros por hora, haciendo eses aparentemente. El niño salió corriendo a la carretera desde una fonda.
Richard lo atropelló y el crío murió al instante. ¿Su marido podía conducir a pesar de su discapacidad?, preguntó él. Sí, podía. Tuvieron que construirle un coche especial, con los mandos a su alcance, pero sí podía conducir ese vehículo. Ya, dijo. ¿Qué pasó con lo del niño? La policía pudo haberle arrestado por homicidio. Hubo una investigación, por supuesto, explicó Laura, y su voz se tiñó de una nota amarga al decir. Pero Richard fue eximido de toda culpa. ¿Hubo algún testigo? Bueno, estaba el padre de la criatura, que lo vio todo, y también una enfermera, la enfermera Warburton, que acompañaba a Richard en el coche. Tuvo que declarar, pero según ella, Richard no conducía a más de 50 kilómetros por hora, y además solo había bebido una copita de jerez. Según su versión, el accidente fue inevitable. El niño se había lanzado a toda carrera contra el coche. La creyeron a ella, no al padre del niño, que dijo que Richard conducía de forma temeraria y a gran velocidad. Tengo entendido que el pobre hombre no ocultó su rabia al expresar sus sentimientos. Laura se trasladó al sillón y añadió: cualquiera habría creído a la enfermera Warburton. Era la viva imagen de la honestidad, la verdad, la moderación y todas esas cosas. ¿No iba usted en el coche con ellos?, preguntó Michael. No, yo estaba en casa. Entonces, ¿cómo sabe que lo que dijo esa enfermera no era verdad? Laura se sentó en la butaca. Oh, Richard hablaba del asunto con la mayor tranquilidad del mundo, dijo con tono amargo. Recuerdo cuando volvieron del interrogatorio. Dijo: bravo, Warby, menuda actuación. Seguramente me has librado de una buena condena. A lo que ella respondió: no merece haberse librado, señor Warwick. Usted sabe que conducía muy rápido. Lo de ese pobre niño es terrible. Pero Richard respondió: olvídese de ello. Ya la he compensado lo suficiente. De todos modos, ¿qué más da un mocoso más o menos en este mundo superpoblado? De buena se ha librado. Le aseguro que no tendré problemas para conciliar el sueño. Se levantó del escabel y, mirando por encima del hombro al cadáver de Richard Warwick, dijo en tono severo: cuanto más oigo hablar de su marido, más dispuesto estoy a creer que lo que ocurrió esta noche fue un homicidio justificado, más que un asesinato. Se acercó a Laura y continuó: ahora bien, ese hombre cuyo hijo fue atropellado, ¿cómo se llama? Tenía un apellido escocés, me parece, respondió Laura. MacLeod, Macrae, no lo recuerdo. Intente recordarlo. ¿Vive aún en Norfolk? No, dijo Laura. Solo estaba allí de visita, para ver a unos parientes de su mujer, creo. Era de Canadá, si no recuerdo mal. Canadá, eso sí está lejos, observó Michael. Tomaría tiempo encontrarle. Sí, situándose detrás del sofá. Creo que tiene posibilidades. Pero por Dios, intente recordar su nombre. Se dirigió hacia su abrigo, sacó sus guantes de un bolsillo y se los puso. A continuación, echando un vistazo alrededor, preguntó: ¿hay algún periódico por aquí? ¿Periódico?, repitió Laura, sorprendida. Uno que no sea de hoy. De ayer o anteayer sería mejor. Laura se encaminó a una alacena situada detrás de la butaca. Aquí hay algunos viejos. Los guardamos para encender la chimenea. Michael abrió la alacena y sacó un diario. Después de revisar la fecha, anunció: este servirá. Cerró la puerta de la alacena, llevó el periódico al escritorio y de un cajón sacó unas tijeras. ¿Qué piensa hacer?, inquirió Laura. Vamos a crear algunas pruebas. Abrió y cerró las tijeras a modo de demostración. Ella le miró confundida. Pero suponga que la policía logra encontrar a ese hombre. ¿Qué pasaría entonces? Él le sonrió. Si aún vive en Canadá, les tomará su tiempo. Y cuando le encuentren, sin duda tendrá una coartada para esta noche. Al encontrarse a varios miles de kilómetros de distancia, será más que suficiente. Y para entonces ya será un poco tarde para investigar las cosas por aquí. De todos modos, no podemos hacer mucho más, pero al menos nos dará un respiro. Laura parecía preocupada. No me gusta,
dijo. Michael la miró. Mi querida joven, no puede permitirse el lujo de escoger. Lo que tiene que hacer es recordar el nombre de ese hombre. No lo consigo, insistió ella. MacDougall o tal vez Mackintosh, sugirió. Ella se apartó de él llevándose las manos a los oídos. Basta, exclamó. No hace más que empeorarlo. Ya ni siquiera estoy segura de que fuera Mac algo. Bueno, si no puede recordarlo, no puede, concedió Michael. Tenemos que arreglárnoslas sin el nombre. ¿No recuerda la fecha por casualidad o algún otro dato que pueda ser útil? Sí, la fecha sí. Fue el 15 de mayo. Sorprendido, Starkweather preguntó. Muy bien, ¿y cómo diablos se acuerda de eso? Ella respondió con tono amargo. Porque ocurrió el día de mi cumpleaños. Ya. Bien, con eso resolvemos un pequeño problema. Además, parece que hemos tenido suerte. Este periódico es del día 15. Recortó la fecha. Acercándose a la mesa, Laura señaló que la fecha del periódico era del 15 de noviembre y no de mayo. Sí, admitió él, pero son los números lo que más cuenta. Ahora mayo. Mayo es una palabra corta. Aquí hay una M, ahora una A, una Y y una O. ¿Qué diablos está haciendo? Por toda respuesta, mientras se sentaba en la silla del escritorio, él dijo: ¿Tiene pegamento? Laura estaba a punto de coger un bote de pegamento de un casillero, pero él la detuvo. No toque nada. No queremos que deje sus huellas. Michael cogió el bote de pegamento con la mano enguantada y quitó la tapa. «¿Cómo convertirse en un criminal en un día?», dijo. «Ah, y aquí hay un bloc de papel, de esos que se encuentran en todas partes». Lo cogió del casillero y procedió a pegar las letras y las palabras en una hoja. «Ahora mire esto. 1, 2 y 3. Es un poco engorroso con los guantes, pero aquí lo tiene. 15 de mayo. Cuenta saldada. Vaya, la palabra cuenta se ha despegado». Volvió a pegarla. «Ya está. ¿Qué le parece?». Arrancó la hoja del bloc y se la enseñó. Después se levantó y se acercó al cadáver de Richard Warwick en la silla de ruedas. «Lo meteremos en el bolsillo de su chaqueta». Mientras lo hacía, un encendedor cayó al suelo. «¿Qué es esto?». Laura emitió un lamento e intentó coger el encendedor, pero Michael ya lo había hecho y lo estaba examinando. «Démelo», exclamó ella sin aliento. «Démelo». Sorprendido, Michael se lo dio. Es mi encendedor», replicó ella sin que viniera a cuento. «Muy bien, de modo que es su encendedor. No es motivo para alterarse así». La contempló. «No estará perdiendo la calma, ¿verdad?». Laura se alejó en dirección al sofá. Por el camino frotó el encendedor contra la falda como para eliminar cualquier huella digital, procurando que Michael no la viera. «No, por supuesto que no», le aseguró. Una vez comprobado que el mensaje estaba bien sujeto en el bolsillo superior de la chaqueta, Michael se dirigió al escritorio, tapó el bote de pegamento, se quitó los guantes y extrajo un pañuelo. «Ya está», anunció. «Listos para el siguiente paso». «¿Dónde está esa copa de la que bebía hasta ahora?». Laura cogió la copa de la mesa donde la había depositado. Dejó el encendedor encima de la mesa. Se acercó a Michael, que cogió la copa. Se disponía a borrar las huellas, pero se detuvo en seco. «No», murmuró. «No, sería una estupidez». «¿Por qué?», inquirió Laura. «Bueno, tiene que haber alguna huella», explicó, «tanto en la copa como en la licorera. Las del asistente, para empezar, y probablemente también las de su marido. Si no las hubiese, la policía sospecharía». Bebió un sorbo de la copa. «Ahora tengo que encontrar una manera de explicar las mías», añadió. «No es fácil ser un criminal, ¿verdad?». «Oh, no lo haga», dijo ella. «No se involucre en esto. Podrían sospechar de usted». Con aire divertido, él respondió: «Soy un tipo bastante respetable, muy por encima de toda sospecha. Además, en cierto sentido, ya estoy involucrado. Mi coche está ahí fuera, atascado en el barro. No se preocupe. Lo único que podrían presentar en mi contra es algo de perjurio y unas pequeñas inexactitudes sobre el elemento tiempo, pero no lo harán si usted desempeña bien su papel». Asustada, Laura quedó sentada sobre el escabel, de espaldas a él.
Michael se volvió hacia ella. «¿Y bien?», dijo. «¿Está lista?» «¿Lista? ¿Para qué?», preguntó Laura. «Venga, tiene que recuperar la compostura». Me siento estúpida», murmuró ella. «No puedo pensar». «No tiene que pensar. Solo tiene que obedecer órdenes». «¿Tiene en casa algún tipo de caldera?» «Una caldera», repitió Laura, y luego respondió. «Bueno, está la caldera del agua». «Magnífico». Cogió el periódico, recogió los trocitos de papel y se los entregó a Laura. «Lo primero que hará es ir a la cocina y meter esto en la caldera. Luego subirá, se quitará la ropa y se pondrá una bata, un negligé o lo que sea que utilice». Hizo una pausa. «¿Tiene aspirinas?» «Sí», respondió Laura desconcertada. Como si pensara y planificara al mismo tiempo, Michael continuó. «Bien, pues arrójelas al váter. Luego vaya donde alguien, su suegra o como se llama, la señorita Bennet, y diga que tiene jaqueca y que necesita una aspirina. Mientras esté con quien quiera que sea, deje la puerta abierta. Por cierto, oirá un disparo». «¿Qué disparo?», repuso Laura sin apartar los ojos de él. Starkweather se dirigió a la mesa que estaba junto a la silla de ruedas y cogió la pistola. «Yo me ocuparé de eso», dijo. Examinó el arma. Parece extranjera. Un recuerdo de guerra, ¿no es así?» Laura se levantó del escabel. «No lo sé», le dijo. «Richard tenía varias pistolas extranjeras». «Me pregunto si está registrada», dijo Michael, como para sí mismo mientras sostenía la pistola. Laura se sentó en el sofá. «Richard tenía licencia, un permiso para las armas de su colección». «Supongo que sí debía tener uno, pero eso no significa que todas estuviesen registradas a su nombre. Las personas suelen ser bastante descuidadas con estas cosas. ¿Hay alguien que pudiera saberlo con certeza?» «Tal vez Ángel. ¿Es importante?» Michael empezó a pasear por el cuarto. «Bueno, dada la manera en la que estamos construyendo esta historia, lo más probable es que el viejo Mac no sé qué, el padre del niño que atropelló Richard, irrumpiera en el estudio hecho una furia, empuñando su propia arma. Pero también podría haber ocurrido a la inversa. Ese hombre entra de repente, Richard, que está medio dormido, coge su pistola, pero el hombre se la quita y dispara. Admito que suena un poco rocambolesco, pero no tenemos muchas opciones. Es inevitable correr ciertos riesgos». Michael depositó el arma sobre la mesa junto a la silla de ruedas. «Bien, ¿hemos pensado en todo? Espero que sí. Cuando llegue la policía, no se percatará del hecho de que le hayan disparado 15 o 20 minutos más temprano. Por esta carretera y con la niebla que hay, tardarán lo suyo». Se dirigió a la cortina de los ventanales, la levantó y echó un vistazo a los orificios que había en la pared. «RW. Muy bonito. Intentaré añadir el punto final». Starkweather devolvió la cortina a su lugar, regresó al sofá y se sentó. «Cuando oiga el disparo», explicó a Laura, «debe mostrarse alarmada y traer aquí abajo a la señorita Bennet y a cualquier otra persona a quien pueda reunir. Su versión es que no sabe nada. Fue a dormir, se despertó con un intenso dolor de cabeza, fue a buscar una aspirina y eso es todo lo que sabe. ¿Lo comprende?» Ella asintió. «Muy bien», dijo él. «Yo me ocupo del resto. ¿Se encuentra mejor?» «Creo que sí», susurró Laura. «Entonces haga lo que tiene que hacer». Laura vaciló. «Usted no tiene por qué hacer esto», dijo. «No tiene que hacerlo, no debería involucrarse. No volvamos otra vez a lo mismo. Todos tenemos nuestra propia manera de, ¿cómo lo diría?, de divertirnos. Usted se ha divertido disparando a su marido y ahora me divierto yo. Digamos que siempre he deseado comprobar cómo me las arreglaría con una historia de detectives en la vida real». Le dedicó una leve sonrisa tranquilizadora. «Bien, ¿puede hacer lo que le pido?» Laura asintió. «De acuerdo». «Ah, veo que lleva reloj. ¿Qué hora tiene?» Laura le mostró su reloj de pulsera y él ajustó la hora al suyo. «Poco menos de 10 minutos para... Le daré 3, no, 4 minutos. 4 minutos para ir a la cocina, quemar ese periódico en la caldera, subir a la primera planta, cambiarse de ropa e ir a buscar a la señorita Bennet o a quien sea. ¿Podrá hacerlo?» Le sonrió.
Laura asintió. Bien, exactamente a las 12 menos 5 oirá un disparo. En marcha. Ella se dirigió a la puerta, pero de pronto se volvió y le miró insegura de sí misma. Michael cruzó el cuarto para abrirle la puerta. «No me defraudará, ¿verdad?», preguntó. «No», respondió ella con un hilo de voz. «Bien». Laura se disponía a abandonar el cuarto cuando Michael vio su chaqueta en uno de los brazos del sofá. La llamó y se la entregó con una sonrisa. Ella salió del cuarto y él cerró la puerta.